Buenos días y bienvenidos de nuevo a nuestro curso virtual ahora. Vamos a continuar con la explicación que habíamos quedado pendiente en en nuestro anterior vídeo sobre el tema de la importancia en el análisis de redes en la construcción de las audiencias digitales. Habíamos estado hablando de cuáles son los principales puntos en los que esta teoría nos podría ayudar a analizar cómo las nuevas redes digitales configuran nuevos tipos de audiencia. Habíamos hablado de dos puntos principales, o de tres, digamos, de tres características que otorgaban relevancia a las redes sociales, ¿sí? A la hora de establecer esas formas de interacción y de acceso. Una era la importancia de los vínculos que permite conectar a diferentes subgrupos, lo que habíamos estado hablando, que se conocía como los agujeros estructurales, que sería este punto de acá, en el que el sujeto A0 y el sujeto A5 conectarían diferentes subgrupos, ¿sí? En la medida en que además reciben informaciones diferenciales que les permiten también encontrar puntos de conexión entre esos subgrupos que los otros miembros no conocerían, ¿sí? Por muy fuerte que fuera esa relación. El segundo de los puntos era el valor añadido que proporciona el acceso a fuentes de información diversa, la teoría de los lazos débiles, que sería esta que nos explicaba Granovetter, en el que Martín se establecería como un sujeto relevante porque tiene ese acceso a información novedosa de nuevo, porque conoce cosas que no conocerían los otros miembros de los grupos, y con esa información también puede generar formas de control en el intercambio de los canales de información en las redes, ¿sí? Estas dos teorías serán muy relevantes en la medida en que configuran también las necesidades de los operadores y los servidores y plataformas o grandes plataformas que configuran el Internet hoy en día. La tercera característica, ¿cuál sería? La influencia del posicionamiento estratégico de los actores para adquirir el poder y la influencia. Es decir, teniendo en cuenta que para ser importante en una estructura en red necesitamos tener acceso a información novedosa y situarnos en lugares que conecten a diferentes subgrupos, ¿sí? El punto aquí sería en cómo combinar esas dos características, cuáles serían las formas más precisas para combinar esas características para generar una posición de poder y de dominación estratégica de los actores y tener mayor influencia. Esto que ven acá es una representación real de las interacciones de los miembros del Senado en Estados Unidos. ¿Quién creen o quiénes creen de estos sujetos serán los más relevantes a la hora, o los que mayor influencia tengan a la hora de desarrollar política pública y de generar también mayor capacidad de situarse en posiciones de mayor poder o de mayor acceso al poder? Bueno, como no están acá, pues no lo van a poder responder. Eso es algo que echo mucho de menos estas discusiones en nuestra clase, ¿no? Obviamente, aquellos que estén situados en una posición, ¿verdad? Aquí en este punto, con mayor capacidad de diálogo, tendrán mucho mayor capacidad de influencia y de generación de poder, precisamente porque se establecen como puntos de interacción y de conexión entre subredes con conexiones mucho más profundas. Estos puntos de acá tienen conexiones con el otro partido, ¿verdad? Entonces podrán recibir información sobre lo que están discutiendo ellos, cuáles son las problemáticas, y también sobre los que se discute en su propio partido, y generar esos vínculos o romper los vínculos en la medida que lo consideren necesario o prudente para sus posiciones, y tener acceso a información diferencial que les permita también constituir una posición mucho más accesible digamos, a mayor capacidad de votantes, ¿no? A mayor cantidad de votantes. Obviamente estos que están por acá pues tendrán una votación mucho más pequeña, digamos, casi marginal, porque los intereses que representan y las conexiones que tienen son prácticamente liminales, no existen, ¿no? Bueno, si nosotros nos vamos a este gráfico, que siempre me gusta mucho llegar a clase para preguntar y que todos pongan cara de qué es esto, en realidad esto es lo mismo que el Senado de Estados Unidos de acá, pero en el caso de Irán, ¿sí? Esto representa la política iraní. Aquí están los diferentes partidos, ¿sí? Y como ven, aquí hay dos nombres resaltados. Si ustedes conocen un poquito de política iraní, cosa que no tendrían por qué hacerlo, pero si lo hacen, sabrán que Khatami y Ahmadinejad son dos de los últimos presidentes que ha habido en el país.
¿Qué explicación tiene, digamos, o qué conexión tiene el hecho de que hayan sido los últimos presidentes con el hecho de que estén posicionados en un punto más centrado también en esta representación? Es lo que estamos diciendo. El hecho de que generen conexiones, ¿verdad?, entre diferentes subgrupos, el hecho de que tengan acceso a informaciones diferenciales y novedosas, los convierte en sujetos con mayor influencia y mayor capacidad de acceso al poder, en este caso al punto de convertirse, digamos, en la mayor figura de relevancia política, político-religiosa en el caso iraní. ¿Sí? Bueno, las redes funcionan de esta manera, como hemos dicho, y el Internet no es una excepción. Internet, digamos, o los actores que controlan Internet o que buscan controlar Internet, lo que buscan es controlar el intercambio de flujos de información. ¿Sí? Ese es el caso de Google. ¿Sí? Google históricamente lo que ha generado son grandes capacidades de acceso e intercambio informacional entre sus usuarios, pero que finalmente, digamos, el único que tiene el control sobre esos flujos de información es el propio Google. Este gráfico que ven acá es el ejemplo, y está en una de las lecturas, de la aplicación Google Flu Trends. ¿Sí? Google Flu Trends se lanza, digamos, en la década anterior y es una aplicación que intenta predecir en la medida de lo posible cuáles van a ser los picos, y esto es más relevante hoy que nunca, de diferentes tipos de gripe, en este caso de la influenza, ¿no?, del tipo de influenza, en el mundo, a partir de los resultados de sus búsquedas. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de Google, digamos, en el control de toda esta información, que tiene ese acceso, como decimos, a través de posicionarse en un agujero estructural, de tener acceso a lazos débiles, ¿verdad? Como todos nosotros. Ninguno de nosotros conoce personalmente al dueño de Google, pero el dueño de Google tiene, digamos, cierta conexión con nosotros en la medida en que usamos sus buscadores y sus aplicaciones, ¿no? Bueno, el valor que tenía digamos, hasta el año 2013, esta aplicación o este programa de Google, es que predecía de manera muy exacta. Aquí estamos viendo la línea de predicción del Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y del CDC, tan famoso hoy en día, por desgracia, en el que predecía de manera muy exitosa todos los picos, ¿verdad?, de la influenza. El valor que tenía es que lo hacía en más o menos una media de 14 días antes de lo que lo hacía el CDC. Eso era muy relevante precisamente digamos, en la generación de una capacidad de respuesta rápida ante posibles epidemias o pandemias. ¿Qué ocurre en 2013? Bueno, en 2013 Google predice un pico muchísimo mayor del que realmente al final acaba teniendo lugar, ¿verdad? Y aquí se empieza a cuestionar cuáles fueron los fallos de Google. Básicamente los fallos que tuvo Google es, digamos, la manera en la que automatiza el tipo de respuesta, ¿sí? Bueno, digamos que hay muchas explicaciones más claritas, en el sentido en que pues hay gente que empieza a buscar los términos igual que ahora, no porque buscamos síntomas de coronavirus, nosotros tenemos por qué tener esos síntomas o tener el coronavirus. Digamos, son unas dinámicas sociales que en general la máquina no comprende a la hora de procesar la información. Cuando nosotros damos las instrucciones no son instrucciones completas. Y ahí empieza una de las polémicas, que es el de la generación de inteligencia artificial y cómo será prácticamente imposible el generar esas tendencias de una manera totalmente exacta, ¿no? Esto nos está hablando de que a pesar de que nosotros, digamos, tengamos ese acceso prácticamente infinito, ilimitado a estos flujos de información, como es el caso de Google, el hecho de intentar comprender a partir de estructuras inorgánicas, formas de relación orgánicas, puede generar ciertos ruidos, ciertas distopías, en la medida en que no vamos a tener nunca en cuenta todos los elementos que configuran la manera en la que un ser humano actúa y una sociedad, básicamente pues formada por por organismos vivos como somos todos nosotros, va a actuar o va a reaccionar ante un problema en concreto, ¿no? Esto se traduce en gran medida en algunos de los términos más conocidos, como nosotros estamos más acostumbrados quizá, en el uso y construcción de nuevas audiencias digitales. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con términos de personalización, ¿sí?
si nosotros, por ejemplo, entramos, bueno, es una pena porque antes había un mapa de tendencias, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro uso cotidiano de Spotify, de nuevo se reproducirán ciertas dinámicas de las que hemos estado hablando. En la medida en la que nosotros utilizamos más la plataforma, más va a empezar a ofrecernos dinámicas de géneros similares a los que tenemos en cuenta, con las excepciones de las músicas patrocinadas, ¿sí? Entonces, se da cierta paradoja en la que una capacidad de acceso casi ilimitada, no pues sabemos que no es ilimitado, pero en el caso de Spotify, mucho más que en Netflix, que ya hemos hablado, tenemos una media de en torno a 3.000 horas de acceso. En el caso de Spotify, un acceso casi ilimitado configura unas dinámicas de estructuración en red en la que la propia aplicación nos va cerrando las puertas para acceder solo, para construir ese filtro burbuja en el que solo se nos van a mostrar una cantidad mínima, ¿verdad? Y además muy asumida a nuestros supuestos gustos o tendencias que hemos ido construyendo en la medida en la que vamos aportando mayor cantidad de datos a la aplicación y nos va cerrando esa capacidad de acceder a, en este caso, géneros musicales novedosos. Entonces, esos procesos de personalización que tanto nos hablan en las industrias del marketing y de la publicidad, sobre todo, lo que ocultan es, digamos, dinámicas de concentración del uso y la gestión de la información por unas pocas empresas, cada vez menos, además muy descentralizadas. Todo esto lo vamos a ir viendo muy poco a poco durante las próximas sesiones que tendrán que ver con todo el tema de estructura y transformación de las industrias culturales a partir de los procesos digitales y cómo eso digamos, impacta en la gestión de las audiencias. En este punto, lo que estamos diciendo es que todo el proceso de automatización de las audiencias, todo el proceso de personalización de las audiencias, entendido a partir de esa posición de las empresas o de las grandes empresas que controlan el uso y consumo de Internet, como podemos ser todas estas que hemos estado hablando, Google, Facebook, Spotify, Netflix, etcétera, etcétera, básicamente concentra sus esfuerzos en generar una posición en la que ellos se constituyan en una especie de monopolio o oligopolio de acceso, uso y gestión de la información de todos los miles y millones de usuarios que, digamos, interactúan, en este caso, con sus servidores día a día. ¿Sí? Bueno, ese es el primero de los mitos que se va rompiendo acá. El segundo de ellos, también muy relacionado, tiene que ver con el hecho de comprender Internet como una herramienta meramente democrática o de democratización de la información. Como hemos dicho, si bien se gestiona un acceso mucho mayor a la información a través de Internet, ese acceso está geopolíticamente localizado, está económicamente concentrado, ¿sí? Y estructurado en una medida excesivamente jerarquizada en la cual si nosotros pensamos en representar, por ejemplo, Internet a partir pues del número de websites o del número de interacciones o del número de accesos, nos damos cuenta de que en ese punto hay una sobrerepresentación mucho mayor de la que creíamos. Esto es un mapa que le pidieron a un hacker ruso. Los hackers rusos son maravillosos, nos dan muchas herramientas para representar Internet. Y esta representación está basada en el tamaño, ¿sí?, de las empresas. Obviamente el punto más gordo en este mapa va a ser Internet, ¿sí? Se estima que el 50% de la Internet global o de los usuarios visitan google.com. Aquí estamos hablando, esto tiene trampa porque esto es google.com. Hay muchos sites de Google nacionales que englobarían muchos más accesos en este punto. El 42%, que sería el segundo en el ranking global, tendría que ver con Facebook, ¿sí? YouTube, etcétera, etcétera. Y Colombia, ¿sí? ¿Dónde estaría Colombia en un supuesto mundo digital? Bueno, Colombia aparecería paradójicamente a través del site de Google Colombia, ¿sí?, que lo cuentan como